Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de un aristócrata francés cuya vida dio uno de esos giros que de verdad parecen de película. Un hombre que pasó de los salones más elegantes de París a la soledad más absoluta del desierto. Y para entender esta historia, vamos a empezar por el final. Con su muerte. Así, de golpe. Fue asesinado en medio de la nada, en la inmensidad del Sahara. Un final tan enigmático que, de hecho, nos obliga a preguntarnos cómo llegó hasta ahí. Esta es la pregunta del millón, ¿no? A ver, ¿qué tiene que pasar en la vida de alguien para cambiar de esa manera? Pasar de la opulencia, de tenerlo todo, a morir solo, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Es una locura. Ok, para poder responder esa pregunta tenemos que rebobinar la cinta, volver al principio de todo, y hay que conocer al joven Charles de Foucault, que, les adelanto, no se parecía en nada al santo en el que se convertiría. Miren, esta frase de alguien que lo conoció muy bien, el general Laperrin, lo resume todo perfectamente. O sea, las palabras que usaban para describirlo eran glotón y escéptico, ni rastro de piedad o de una vida espiritual. Para nada. Y si la opinión del general parecía dura, escuchen cómo se describía él mismo a los 17 años. Y ojo, esto lo escribió él. Una autocrítica brutal, ¿no creen? Pero esto nos dice algo clave. En el fondo, él era consciente de su propio vacío. Es que el contraste es asombroso. Parece que hablamos de dos personas diferentes. Por un lado, el joven militar, casi lo rechazan por corpulencia prematura, o sea, por sobrepeso. Gastaba tanto dinero que su familia le tuvo que poner un tutor legal para que no se lo fundiera todo. Y encima era conocido por su pereza. Ahora avancemos en el tiempo, y tenemos al otro hombre, un asceta que vivía con lo mínimo, que buscaba la pobreza a propósito y que dedicaba su vida a rezar y a trabajar con sus manos. El cambio es total. Entonces, la pregunta sigue ahí. ¿Qué fue lo que pasó para que se diera este cambio tan radical? Pues, curiosamente, todo empezó con una aventura. Un viaje a una tierra prohibida que lo iba a cambiar para siempre. Y no fue un viaje de placer, para nada. Se tuvo que disfrazar de rabino para poder entrar en un Marruecos que en esa época era muy hostil para los europeos. Por primera vez en su vida cómoda, tuvo que usar la disciplina, la valentía, sacar una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. Y en esa soledad impuesta por el viaje, algo empezó a moverse por dentro. En sus propias palabras se siente como el silencio del desierto empezó a despertar una sed espiritual que él ni siquiera sabía que existía. Y esto nos muestra la velocidad del cambio. Es impresionante. En solo 6 años pasó de ser un explorador aclamado a ser un monje que renunciaba al mundo. En 1884 gana fama como geógrafo. 2 años después, ¡pum!, una conversión religiosa en París y para 1890 ya había dejado todo para ser monje. La semilla que se plantó en el desierto germinó de una forma explosiva. Pero ojo, su conversión no fue el final del camino, fue apenas el punto de partida para una búsqueda todavía más intensa. Una búsqueda que lo llevó a despojarse de todo, capa por capa, hasta no quedar casi nada. Lo que vemos aquí es como una escalera, pero hacia abajo, por así decirlo, un descenso voluntario. Primero, se hace monje trapense, una de las órdenes más estrictas, pero sintió que no era suficiente. Así que, segundo paso, se convierte en sirviente de unas monjas en Nazaret y vive en un cuartito para herramientas. Y cuando parece que ya no puede ir más allá, da el paso final. Se hace sacerdote y se va al rincón más aislado del Sahara. Cada paso fue una renuncia más grande. Y aquí es donde su idea se vuelve única. Su misión, como él la llamaba, era el apostolado de la bondad. ¿Qué quería decir con esto? Pues que él no iba al desierto a dar sermones, ni a intentar convertir a la gente. No, su plan era que su propia vida, su ejemplo de servicio y de amor en silencio fuera el sermón más poderoso. En una época de evangelización a veces muy impositiva, este enfoque era revolucionario. Y estos principios eran como su hoja de ruta en el Sahara. Vivir entre los más olvidados, ser un hermano universal para todos, sin importar quiénes fueran. Usar la caridad en vez de los discursos. Y algo muy importante, aprender el idioma y la cultura de la gente local a fondo. Simplemente ser una presencia pacífica. No se veía como alguien superior, sino como un igual. Que así, con todo esto en mente, volvemos al desierto. Volvemos al final de su vida, para ver qué impacto tuvo, cuál fue ese legado silencioso que dejó en la arena. El lugar que eligió
Tamanrasset, está literalmente en medio de la nada, en las montañas de Hogar, uno de los sitios más aislados del planeta. Y, de nuevo, no lo mandó ninguna organización. Él fue por su cuenta, a vivir ahí, con el pueblo tuareg, compartiendo su día a día. Y miren este detalle, porque es monumental. Se pasó más de 10 años creando el primer diccionario tuareg francés que existió. El primero, un trabajo académico impresionante, que demuestra un respeto profundísimo. No fue a imponer su cultura, sino a preservar la de ellos. Un trabajo que, a día de hoy, sigue siendo fundamental. Pero la tranquilidad no duró. Con la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad y la violencia llegaron hasta el Sahara. Así que construyó un pequeño fuerte de adobe. Pero, y esto es clave, no era para él. Era para que la gente del pueblo tuviera un refugio seguro si los atacaban los bandidos. Y aquí, la historia cierra el círculo y volvemos al principio. El 1 de diciembre de 1916, un grupo de asaltantes atacó ese mismo fuerte. Lo capturaron y en medio del caos le dispararon. Y murió, víctima de la misma violencia de la que intentaba proteger a los demás. Una vida entera buscando la paz, terminada en un instante de caos. Al final, la historia de Charles de Foucauld nos deja con esta pregunta en el aire, porque si lo pensamos, en vida no logró cosas ruidosas, no fundó grandes órdenes, no convirtió a multitudes. Su vida fue oculta, casi invisible, y murió en el anonimato. Sin embargo, su ejemplo silencioso inspiró a miles y miles de personas después de su muerte. Quizás su historia nos sugiere eso, que la influencia más profunda no siempre es la que más se ve o la que más grita.